y te dijeran que si lo ves te quedan 7 días de vida, ¿lo verías? Lo más inquietante de The Ring no es la niña, ni el pozo, ni la cinta VHS. Lo realmente perturbador es que esta historia cambia completamente dependiendo de si la ves en Japón o en Estados Unidos. Y después de ver ambas películas y sus secuelas, te das cuenta que Sadako y Samara no son el mismo tipo de monstruo, aunque parezcan iguales. Y es que a mí The Ring me llegó como a mucha gente. En el 2002 con la versión americana, la de Naomi Watts. Y he de decir que en su momento me dejó bastante tocado. La atmósfera, la cinta, el pozo, mal rollo constante. Pero después de ver también Ringu y Ringu 2, o sea, El Círculo y El Círculo 2, las versiones japonesas, te das cuenta de algo muy curioso. Y es que no están contando la misma historia, aunque partan de la misma idea. Y es ahí donde te das cuenta que esta saga se vuelve mucho más interesante de lo que parece a simple vista. Todo esto no nace en Hollywood, nace en Japón, en una novela de Koji Suzuki a principios de los años 90. Y no es solo un libro, es una saga que cuanto más avanza, más oscura se vuelve, más rara, incluso llega a ser ya ciencia ficción, incluso en las últimas novelas. La idea central ya estaba ahí desde el principio, una maldición que funciona como un virus. Si ves la cinta, estás condenado, a menos que la copies y la pases a otra persona, y que la vea. Básicamente una cadena maldita, antes de que existieran incluso las cadenas de WhatsApp. Y aquí viene lo realmente interesante. Sadako y Samara se parecen mucho en la superficie, pero en el fondo son dos cosas totalmente distintas. En Ringu, Sadako es lo que se conoce en el folclore japonés como Onio, un espíritu vengativo. Y es que no es simplemente una niña que está enfadada. Es una maldición con forma humana. En la película y en los libros se deja caer que proviene de un origen muy extraño, que su madre tenía poderes psíquicos y que Sadako quizá no fuese completamente humana. Y en las novelas de Koji Suzuki se va todavía un poco más lejos. Se sugiere que su maldición funciona casi como un virus, una mezcla de ciencia y horror, y que incluso podría estar relacionado con algo que no es humano, con lo que algunos llaman o especulan que es el demonio del océano. Y no en el sentido de un demonio con cuernos, no, sino como una forma de vida extraña, antinatural, algo que no debería existir. Por eso el terror en Ringu es tan distinto. Es más silencioso, más incómodo, más espiritual. En definitiva, no te lo explican del todo. Te dejan con la sensación de que hay algo que no llegas a entender del todo. Y eso es lo que da todavía más miedo. Y lo más importante, en Ringu te explican que copiando la cinta y pasándosela a otra persona te puede salvar, cosa que en la americana no explican del todo. Tiene una lógica interna muy cruel, pero coherente dentro de su mundo. En la versión americana, por el contrario, Samara es otra cosa. En The Ring también tenía poderes psíquicos cuando vivía, en su forma humana. Hacía ver cosas a la gente, les afectaba mentalmente y los rompía por dentro. Pero aquí el enfoque es mucho más psicológico y más occidental. No tanto una fuerza sobrenatural inexplicable, sino una niña con un trauma brutal, rechazada, maltratada y convertida en monstruo. Su madre aquí no la mata por pura maldad, la mata por desesperación, porque su mente está destrozada por lo que Samara le ha hecho ver. Y aquí entra un detalle en la americana que es clave para toda la cinta. Es el agua, el pozo, la humedad, las filtraciones, la cinta que gotea, todo está relacionado con su muerte. Samara no es fuego ni infierno, es moho, es frío, es algo que se cuela poco a poco en tu vida, como la propia maldición. El agua funciona aquí casi como un símbolo, algo que no puedes parar, que se filtra, que te invade, igual que la cinta. Y después de ver las dos, sinceramente, la japonesa me ha parecido mucho más potente, más inquietante, aunque menos espectacular, pero mucho más perturbadora. La americana funciona muy bien como peli de terror, pero la japonesa te queda dentro. Vale, hablemos de las segundas partes. Un dato que me parece brutal. Ringu 2 y The Ring, parte 2, están grabadas y dirigidas por el mismo director, Hideo Nakata, pero aún así son películas totalmente distintas. En Ringu 2, la versión japonesa, se sigue explorando la maldición desde un punto de vista mucho más trágico, más existencial, más centrado en el peso de la maldición. The Ring, parte 2, la versión americana, sin embargo, se va mucho más al terror occidental, más clásico, más posesiones, sustos más directos, jumpscare, un enfoque más de espectáculo. Es como si la misma historia
se contase con dos almas totalmente distintas. Vale, otra de las partes que me he visto es la de Ringu Zero, es como una precuela de las dos japonesas en la que cuenta el origen de Sadako, cuando aún era humana, y aquí es donde la saga se mete completamente en su pasado, en su marginación, en sus poderes y en cómo se va construyendo el monstruo. No voy a entrar en spoilers, pero es clave para entender que Sadako no es solo un fantasma, es el resultado de algo mucho más trágico, mucho más retorcido y probablemente mucho menos humano de lo que parece. Y al final queda la gran pregunta: ¿qué son realmente Sadako y Samara? No son demonios al estilo clásico, no son asesinas normales, son maldiciones con forma humana. En Japón, Sadako es casi una mezcla entre espíritu vengativo y algo que va más allá del humano. En Estados Unidos, Samara es más el resultado de un trauma convertido en horror. Pero en los dos casos, la idea es la misma. No te mata un monstruo, te mata haber visto algo y no haberlo compartido. Y eso, con cómo funciona Internet, lo viral, los bulos, los vídeos que se propagan sin control, da todavía más miedo ahora que en los 90. En definitiva, para mí, The Ring no es solo una película de miedo. Es una de las historias más inteligentes y más incómodas que ha dado el terror moderno. Si solo has visto la versión americana, de verdad, dale una oportunidad a Ringu. Te cambia completamente la experiencia. Y ahora te lanzo la pregunta: ¿qué te da más miedo? ¿Sadako o Samara? Y tranquilo, no hace falta que compartas este vídeo para sobrevivir.